En el ejercicio 1 se nos pide encontrar la integral de t de x dividido x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 25. Al tener una raíz cuadrada en el cual hay una resta de x menos una constante, podemos resolver la integral por sustitución trigonométrica. Para ello dibujamos un triángulo al que le asignamos los valores de esta expresión. Entonces, como se trata de una resta y en primero está la x, la raíz cuadrada completa la vamos a colocar en el cateto opuesto, siendo nuestro ángulo θ. Acá lo colocamos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 al cuadrado. La hipotenusa es únicamente x y el cateto adyacente es 5. Entonces tenemos que buscar expresiones trigonométricas que nos ayuden a expresar y despejar estos términos. Por lo tanto, vamos a usar el seno, coseno y tangente. Entonces, lo primero que tenemos que relacionar es el cateto opuesto con el cateto adyacente. Por lo tanto, vamos a usar la tangente, que es precisamente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que es la raíz cuadrada, sobre el cateto adyacente, que es 5. Entonces, para que queden en términos trigonométricos, despejamos la raíz cuadrada. Entonces, el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar a la tangente del ángulo. Por lo tanto, nos queda raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 al cuadrado es igual a 5 por la tangente del ángulo. Esta es nuestra primera igualdad para que podamos escribirla de manera trigonométrica, nuestra integral. Ahora necesitamos una expresión que relacione el cateto adyacente y la hipotenusa. Sería el coseno, porque tenemos la relación que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces lo expresamos. El coseno del ángulo es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa x. Despejamos x y nos queda 5 sobre el coseno del ángulo. Ya tenemos la raíz cuadrada expresada en términos trigonométricos, ya tenemos x expresada en términos trigonométricos y nos faltaría dx. Para hallar dx derivamos x, es decir, 5 sobre el coseno del ángulo. Entonces la derivada de x con respecto al ángulo de 5 sobre el coseno del ángulo es, sacamos la constante 5 y lo multiplicamos por la derivada de x con respecto al ángulo, entonces de 1 sobre el coseno del ángulo. Para ello usamos la tabla de doble entrada, en el cual colocamos el denominador en el primer cuadro izquierdo y el numerador del lado derecho. Derivamos ambos términos. La derivada del coseno del ángulo es igual a menos el seno del ángulo y la derivada de 1 o de cualquier constante es igual a 0. Entonces multiplicamos la diagonal principal, coseno del ángulo por 0 nos da 0, y la diagonal secundaria, que es menos seno del ángulo por 1, lo dejamos únicamente menos seno del ángulo y lo dividimos entre el coseno de x, que es el mismo denominador pero elevado al cuadrado. Esto nos lleva a aquí, al tener dos signos negativos, se vuelve el seno positivo, entonces nos queda 5 por el seno del ángulo sobre el coseno cuadrado del ángulo. También lo podemos expresar como secante y tangente de esta manera. En lugar de escribir seno sobre el coseno, colocamos
5 sobre la secante del ángulo por la tangente del ángulo. Entonces dx es igual a 5 por la secante del ángulo por la tangente del ángulo por del ángulo. Empezamos a sustituir los términos trigonométricos. Al principio tenemos d de x y d de x es esto, entonces lo colocamos 5 por la secante del ángulo por la tangente del ángulo del ángulo sobre x al cuadrado, y x es 5 sobre el coseno de ángulo, entonces ponemos 5 dividido coseno del ángulo al cuadrado multiplicando a la raíz cuadrada, que es 5 veces la tangente del ángulo. Entonces multiplicamos por 5 veces tangente del ángulo. Tenemos términos semejantes, el 5 y la tangente del ángulo, por lo tanto nos queda únicamente la secante del ángulo, esta, y d del ángulo en el numerador, y en el denominador nos queda 5 al cuadrado dividido coseno al cuadrado. Acá lo escribo. Aplicamos producto de medios y extremos, en el cual nos da la secante del ángulo por el coseno cuadrado del ángulo, d del ángulo, sobre los medios, que sería 5 al cuadrado y 1, entonces nos queda 25. Este 25 lo podemos sacar en forma de fracción de la integral, dejando 1 sobre 25 por la integral de la secante del ángulo por el coseno del ángulo del ángulo. Recordar que la secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x. Esta identidad trigonométrica nos servirá para poder simplificar nuestra integral. Entonces copiamos 1 sobre 25 por la integral de secante. Esto es secante. Entonces ponemos 1 sobre el coseno del ángulo por coseno cuadrado del ángulo del ángulo. Continuamos copiando el 1 sobre 25 por... acá lo que hacemos es dividir coseno cuadrado del ángulo sobre el coseno del ángulo. Como las bases son iguales y los exponentes son distintos, solo restamos los exponentes, 2 menos 1. Entonces nos queda la integral del coseno del ángulo del ángulo. La integral del coseno es el seno. Entonces la integral en términos trigonométricos nos queda 1 sobre 25 por el seno del ángulo, y le agregamos la constante de integración, pero tenemos que expresarlo en términos de x. Por lo tanto, vamos a sustituir ese seno del ángulo por lo que corresponde. Como únicamente tenemos la tangente y el coseno en la parte principal, vamos a convertir el seno en términos de coseno como primer paso, recordando que el seno de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado del ángulo. Entonces sustituimos el seno del ángulo por esta raíz que acabo de mencionar. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 1 dividido 25, abrimos paréntesis, por la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado del ángulo más c. Seguimos copiando la primera fracción y sustituimos el coseno cuadrado por su valor en la primera parte que habíamos denotado en la primera parte. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 1 menos 5 dividido x al cuadrado más c. Por conveniencia vamos a expresar el 1 como fracción, 1 dividido 1, y elevamos cada uno de estos dos términos, tanto el numerador como el denominador, al cuadrado. Entonces nos queda 5 al cuadrado sobre x al cuadrado. Continuamos copiando la constante de integración, al igual que la primera fracción. Entonces para resolver esta resta de fracciones usamos este formato. Por lo tanto nos queda de la siguiente manera: 1 por x al cuadrado menos 1 por 25 dividido x al cuadrado.
y le sumamos la constante de integración. Como el 1 está multiplicando a ambos términos, podemos dejarlo únicamente en x al cuadrado menos 25 sobre x al cuadrado. Entonces ya nos queda una raíz y adentro nos queda una fracción o una división. Por lo tanto podemos aplicar la raíz cuadrada tanto al numerador como al denominador por separado. Entonces nos queda 1 partido 25 por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 25 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado. La raíz con el exponente se reducen, se simplifican, dejando únicamente x. Por lo tanto nos queda 1 dividido 25 por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 25 dividido x. Al tener dos fracciones, multiplicándose, podemos multiplicar los numeradores y los denominadores, quedando así la unidad multiplicada por la raíz del numerador, quedando la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 25 sobre la multiplicación de 25 por x, y le agregamos la constante de integración.